Hola, ¿qué dijeron? ¿Ya dejó de subir videos? No, el día de hoy le toca a la punción lumbar y al líquido cefalorraquídeo. Vamos a hablar de la circulación, la producción y todos los detalles que tienen que ver con esto e incluso avanzar un poco respecto al diagnóstico que puedes hacer con una punción lumbar y con el análisis del líquido cefalorraquídeo. Veremos desde lo más simple hasta lo más complejo. No es un video largo. Por fortuna, el líquido cefalorraquídeo no tiene tantas artimañas para hacernos que nos duela la cabeza. Al contrario, bueno, yo quiero que esto les guste. Espero que esto sea de su agrado. Perdón por no haber estado mirando la cámara, es que veía la pantalla acá. Pero bueno, gracias por estar aquí y vamos a empezar. Les va a gustar, se los puedo asegurar. Muy bien, comenzaremos por los datos técnicos. El líquido cefalorraquídeo es un líquido incoloro, transparente, de aspecto agua de roca. Así nos lo enseñaron nuestros maestros y realmente así es. Hagan de cuenta que si tuviesen ustedes en un manantial o que si estuviesen ustedes en una botella sacando agua purificada, así merito se ve, es totalmente incolora, inodoro, transparente y se produce cada día 450 a 500 cc. Si a un individuo normal de más o menos 70 kilos, nosotros le hacemos una punción y le extraemos hasta la última gota de líquido cefalorraquídeo, obtendríamos 150 cc. Entonces, ¿esto qué significa? Que cada día el líquido cefalorraquídeo se recambia por lo menos 3 veces. Es decir, hay una producción continua y una reabsorción continua. Se produce, se reabsorbe, se produce, se reabsorbe, se produce, se reabsorbe. Y la producción se da en unas células especiales, unas formas de células ependimarias modificadas que se llaman plexos coroides. Los plexos coroides están en los ventrículos. ¿Qué son los ventrículos? Los ventrículos son huecos, son oquedades, son cavidades dentro del cerebro. Aquí, por ejemplo, estamos viendo esta vista. Imaginemos que el cerebro se convirtió en transparente, como si fuera de vidrio. Bueno, este es el cuerpo de un ventrículo lateral. Vean esta forma que tiene. Tiene una porción que está hacia el lóbulo frontal, otra porción que está hacia la más profundidad del lóbulo parietal, una porción o cuerno que está hacia la región occipital y una última porción o cuerno que está hacia la región temporal, hacia el lóbulo temporal. Entonces prácticamente está bastante extendido. Esta forma peculiar es la que hace que cuando uno lo ve en tomografía o en resonancia se vea un poquito raro, pero esta es la forma. Y acá como una especie de sombra tenemos el otro ventrículo lateral. Como sus nombres lo indica, se llaman ventrículos laterales. No podemos decir que este es el primero y este el segundo, o viceversa, que este es el primero y este el segundo, pero como sea, aquí están los dos. Así que el siguiente ventrículo es este, y por lo tanto se le llama tercer ventrículo. El tercer ventrículo eh, luego se comunica con el cuarto, este es el cuarto ventrículo, es el más pequeño. Y obviamente este cuarto comunica y finalmente el líquido cefalorraquídeo sale. Pero bueno, si dibujamos ya el trayecto, el líquido cefalorraquídeo eh, tiene una circulación intracerebral, es decir, dentro de los ventrículos. Y una vez que sale por unos agujeritos que hay acá, ya es una circulación extracerebral. Pero bueno, tenemos a los ventrículos laterales. ¿Ok? Si ustedes alcanzan a ver aquí, aquí hay un pequeño conducto para este ventrículo y aquí hay otro. Esos conductos se llaman agujeros de Monro. Hay uno de cada lado. Cada ventrículo lateral es conectado por un agujero de Monro hacia nada más y nada menos que el tercer ventrículo. Esto que tenemos aquí es un sitio de unión y de contacto del tálamo. Entonces, lo que le hace pared al tercer ventrículo es el tálamo, que está más o menos de cada lado. Obviamente también está en contacto directo con el hipotálamo. Aquí estaría más o menos el hipotálamo. Obviamente también no se alcanza a distinguir aquí porque pues no es el caso. Estaría el cuerpo calloso prácticamente cubriendo el dorso o el techo.
Eh, bueno, aquí lo tenemos un poco mejor, pero bueno, siguiendo, tenemos al tercer ventrículo. El tercer ventrículo se contacta con este agujerito que le toca al mesencéfalo. Este agujero es mesencefálico y se llama acueducto de Silvio. ¿Ok? El acueducto de Silvio desemboca en esta estructura casi en forma de rombo, que es el cuarto ventrículo. ¿Ok? El cuarto ventrículo tiene forma más o menos romboidal y de él salen a su vez hacia la región lateral, más o menos cerca del ángulo pontocerebeloso, sale el fluido cerebroespinal, conocido también como líquido cefalorraquídeo, y eso se los llama agujeros laterales de Luschka. Y hacia la porción más caudal, finalmente sale por un orificio central que se llama agujero central de Magendie. En algunos textos también le conoce a los agujeros laterales de Luschka como agujeros de Key-Retzius, pero eso es una rareza. Lo típico es que sean laterales de Luschka, bueno, y el agujero central de Magendie, aunque algunos pronuncien también Magendie, pero bueno, esa es la forma de escribirlo. Aquí tenemos un acercamiento, entonces vean los agujeros de Monro, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo. ¿Ok? Y su relación con el cuerpo calloso, como ya les había dicho. Y también tiene relación, obviamente, con el hipotálamo, que está aquí. Como pueden ver, esta es la hipófisis. Aquí tendríamos esta estructura que se llama lámina terminal. Si nosotros perforamos entre los dos hemisferios frontales, justo en la porción inferior al cuerpo calloso, abriríamos un huequito que va derechito al tercero. En algún momento, cuando hay algunas hidrocefalias, a alguien se le ocurrió que podía hacerse un hueco, una fenestración, una perforación en la lámina terminal, y esto hacer que el líquido que se obstruyera, digamos aquí, o incluso aquí, pudiera drenarse por acá. Y eso sería una derivación ventrículo cisternal. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Nada más lo que quería era que vieran la relación de la estructura. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos, ya vimos, el contorno de un ventrículo lateral. Aquí el otro. Un contorno del tercero, aquí en amarillito, para ejemplificar el agujero de Monro. Aquí en esta pequeña animación acabamos de ver lo que sería el acueducto de Silvio y finalmente aquí en amarillo el cuarto ventrículo. Y finalmente el líquido cefalorraquídeo sale, como ya les habíamos dicho, sale por acá, por el agujero de Key-Retzius o laterales de Luschka, pero también sale por aquí. Teóricamente, los libros mencionan que la mayor cantidad de líquido realmente sale por el agujero central de Magendie. Entonces, digamos que el líquido formalmente sale su mayor cantidad aquí, como pueden darse cuenta, entre la unión cerebelo-vulvar. Esto se llama cisterna magna. Las cisternas no son más que pliegues del sistema nervioso que por la forma en la que están son como si fuera un remanso de líquido. No es que las cisternas tengan una función particular, sino simplemente por la forma que tienen, que acumulan un poco más de líquido y eso es todo. Entonces, esta sería la cisterna magna. Muy bien, ahora hablemos de la continuidad de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Bueno, pues tenemos que ya una vez en la cisterna magna el líquido cefalorraquídeo o más o menos líquido hacia donde sale por los agujeros laterales de Luschka, bueno, circula al espacio subaranoideo. ¿Se acuerdan cuando en el primer video de neuroanatomía hablamos de los espacios epidural, subdural, supial? Bueno, el líquido cefalorraquídeo circula en el espacio subaranoideo. No lo olviden, esto es muy importante. Y obviamente también circula bañando al encéfalo y a la médula. El líquido cefalorraquídeo es como si fuera una especie
le permite al sistema nervioso estar flotando. La analogía mejor es un niño en su vientre cuando la mujer está gestante. El líquido amniótico le sirve al niño como para que ande flotando, para que su propio peso no descanse sobre una parte de su cuerpo, sobre una parte de la madre, sino virtualmente anda flotando. ¿Se imaginan qué sería del cerebro si no tuviéramos líquido? Para empezar, un trauma se propagaría el efecto del golpe o la energía directamente al cerebro, no la atenuaría el líquido cefalorraquídeo. Y por otro lado, el cerebro viviría montado en sus lóbulos temporales, entonces las porciones temporales basales vivirían isquémicas. Es lo que le pasa a una persona cuando se mantiene sentada o acostada mucho tiempo. Las partes donde está apoyado su cuerpo y su peso, si no se cambia de posición, se necrosa. Bueno, algo parecido generaría isquemia en el cerebro, entonces cierto efecto para atenuar esta situación la hace el líquido cefalorraquídeo. Otro libro menciona que sirve para refrigerar un poco al cerebro o por lo menos para disipar de forma homogénea la temperatura. También se menciona que sirve como para eliminar desechos de las neuronas del líquido cefalorraquídeo. Bueno, es relativamente complejo, pero digamos que tiene algo de verdad esto. Aquí tenemos unos esquemas. Aquí está exagerado el espacio, pero porque la finalidad es didáctica. Y aquí estamos viendo las cisternas, vean, esta sería la cisterna magna, luego el líquido cefalorraquídeo circula, como está en este esquema, vean, envuelve y circula al cerebro, al tallo, a la médula y así sigue hasta el final de la médula. Entonces, lo circula por todos lados. Pero lo que yo les había dicho, la cisterna magna, aquí también hay un acúmulo por la forma que tiene y esto se llama cisterna supracerebelosa. ¿Ok? Luego también tenemos otro acúmulo aquí de líquido y se llama cisterna de la vena magna. También tenemos otra aquí que se llama cisterna interpeduncular. En algunos textos lo van a conocer como cisterna mesencefálica. Aquí tenemos también otro acúmulo que se le llama cisterna pontina. En algunos libros lo van a encontrar como cisterna pontovulvar. También tenemos aquí arriba de la silla turca, esta que se llama cisterna supracelar. Otros libros le llaman suprasillar. También tenemos aquí, este es el quiasma óptico y aquí se considera otra cisterna y a esta se le llama cisterna supraquiasmática. ¿Ok? Entonces, podríamos decir entonces que tenemos la cisterna pontina, cisterna magna, cisterna supracerebelosa. Ah, bueno, esta que le llaman cisterna cuadrigeminal. Y a esta que ya habíamos mencionado, que se le llamaría la cisterna de la vena magna, la cisterna mesencefálica o interpeduncular. No sé si me confundí, no me acuerdo. Esta es la cisterna cuadrigeminal. Yo creo que lo dije bien, pero si no lo recalco. De nuevo, cisterna magna, ¿ok? Cisterna supracerebelosa. Muy bien. Cisterna cuadrigeminal. Cisterna de la vena magna del cerebro. Cisterna pontina o pontovulvar. Cisterna mesencefálica o interpeduncular. Cisterna supracelar y cisterna supraquiasmática. Y básicamente son todas las cisternas. Insisto, no hay una función especial aquí, sino simplemente que por la forma anatómica, pues se acumula un poco más el líquido. Y aquí puedo mostrarles bien y bonito los plexos coroides. Esta estructura que ven aquí como si fuera un estambre o un bordado de estambre. Estos son los plexos coroides. Este es el plexo coroide. Digamos que se deja entrever de los ventrículos laterales, del ventrículo lateral de aquel lado. Este sería
el agujero de Monro, como podemos ver aquí en este esquema, dibujan una continuidad del plexo coroide de los laterales al tercero, porque este es el tercero, pero en la mayoría de los textos no van a ver esto. De hecho, se considera que cada ventrículo tiene su propio plexo coroide. Digamos que estaría aquí y se acaba. Aquí estaría el plexo coroide del tercero y se acaba. Y aquí está el plexo coroide del cuarto y pues ya. Ahora, de todos los líquidos cefalorraquídeos, de todos los ventrículos, el que más líquido produce son los laterales. Se considera que ahí se produce por lo menos el 60-70% de todo el líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí estamos viendo bonito cómo va circulando el líquido. El mesencéfalo, ya les dije, es el propietario del acueducto de Silvio. El cuarto ventrículo. Y se supone que esto se dirige hasta allá, que es lo que habíamos visto en un esquema previo donde salen los agujeros laterales de Luschka, que más o menos desemboca, les digo, cercano al ángulo pontocerebeloso, y aquí tenemos el último agujero que se llama agujero central de Magendie y es donde el líquido circula. Otro pequeño detalle que omití mencionar, vean en este esquema, aquí como que hace una desviación y se va a la médula, y aquí se representa también. Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos síndromes medulares? Este es el conducto del epéndimo. Es un agujerito atrofiado o vestigial que hay en la médula, que se acuerdan que yo les dije, cuando se llega a ensanchar esto, el líquido se acumula y es como si se transformara la médula en una caña de bambú. Esto da lugar al síndrome siringomiélico. No más para recordar. Entonces, aquí tenemos... esto es vestigial, realmente es ínfima la cantidad de líquido que circula aquí, pero bueno, hay que tenerlo presente. Entonces, normalmente nunca se menciona, pero bueno, hay que darle su mención, aunque en realidad el grueso del líquido es toda la circulación, así como les dije, y al final, ¿dónde viene a acabar el líquido cefalorraquídeo? Vean, aquí hay unos huequitos, unas oquedades en el cráneo, y están en contacto directo con las venas. Aquí, por ejemplo, este sería el seno longitudinal superior, que es digamos, el seno venoso más grueso. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es absorbido aquí como si fuera una aspiradora y aquí el líquido cefalorraquídeo se pasa a formar parte del retorno venoso. O sea, pasa a formar parte ya de la sangre venosa y ahí es donde el líquido cefalorraquídeo termina por fin su recorrido. Entonces, cisterna magna, todo el espacio subaranoideo con el montón de cisternas y obviamente el conducto del epéndimo, que en teoría aquí está estático, por lo menos viene y va, y todas las cisternas cerebrales, las granulaciones subaranoideas, estos huecos donde se aspira el líquido se los llama granulaciones subaranoideas o granulaciones de Paccioni, creo que no había mencionado su nombre, y finalmente entra a la circulación sanguínea para formar parte del retorno venoso. Y lo que ya les había mencionado hace rato, que tiene función mecánica, protección blanda, regulación iónica, regulación de la presión intracraneana también. Ah, eso es un hecho, se olvidaba. Miren, cuando por alguna razón se pierde masa encefálica, se viene abajo el contenido intracraneal. Pero el cráneo tiene que estar sometido a una presión. Igual que nuestra presión arterial, no puede estar baja y no puede estar alta. Si está alta, se produce lo que se llama síndrome de hipertensión intracraneana. Y si está baja, no hay como tal un síndrome de hipotensión intracraneana, pero las manifestaciones son idénticas a la hipertensión. La persona se queja de cefalea, náuseas, vómito. Entonces, si falta una parte de encéfalo, ¿quién creen que lo sustituye? Correcto, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es ese relleno cuando hay pérdida o con la edad, el cerebro se va atrofiando, va perdiendo masa, se va sustituyendo poco a poco por líquido cefalorraquídeo para mantener la presión intracraneal. ¿Ok? Y pues básicamente esas serían todas las funciones en general que se conocen del líquido cefalorraquídeo. Esto que estamos señalando en rojo son las granulaciones de Paccioni, como ya se las había señalado previamente. ¿Y cómo se obtiene el líquido cefalorraquídeo? Bueno, se obtiene realizando la punción lumbar
En estos esquemas tenemos cómo se hace. Lo más típico y usual es al paciente en posición de cúbito lateral, sea izquierdo, sea derecho. O si algo impide que el paciente pueda tener esta posición, en algunos casos excepcionales, se puede hacer con el paciente sentado. Ahora, la condición es que el paciente se le flexione el tronco al máximo. Se le pide que flexione las rodillas, que con las rodillas pega al abdomen. No se ve por acá, pero la persona pega al abdomen con sus rodillas y a su vez se agarra las rodillas con ambas manos. Eh, digamos que el paciente esté en posición fetal para permitir que esté la espalda convexa al máximo y esto permite que los espacios entre las apófisis espinosas se abran casi virtualmente como si fuera un abanico, ¿no? Entonces, se coloca al paciente en decúbito lateral, se coloca con máxima flexión de tronco en posición fetal, incluso flexión de la cabeza también, procurando que con el cuello pegue al esternón. O sea, lo que buscas es esto. En clase yo normalmente ubico una cresta ilíaca y le rayo tantito, otra cresta ilíaca y le rayo tantito, ya que las ubiqué a las dos, trazo una línea. Esto es para fines didácticos, pero en la vida real, cuando vas a hacer una función, pues no estás rayando, sino simplemente ubicas una cresta y ubicas la otra y trazas una línea imaginaria y ese espacio, esa línea imaginaria, ustedes tocan en la línea media y cuando encuentren que hay un relieve, es una apófisis espinosa y otro relieve y otra apófisis espinosa. Entre las dos, el dedo se hunde fácilmente. Este es el espacio donde hay que funcionar. Si seguimos el referente, indiscutiblemente ese sería el espacio L2, L3. Hay algo importante, la médula se termina en el espacio L1, L2. Aquí podemos ver en el esquema el fin de la médula. No se debe hacer punción aquí porque tienes el riesgo de pegarle al cono medular. Entonces, la punción la puedes hacer en el siguiente, que es el espacio L2, L3, o como en este esquema, que lo prefirieron hacer en el espacio L3, L4. Es más, lo puedes hacer en el espacio L4, L5, pero como ahí los cuerpos vertebrales van siendo más grandes, digamos que el tejido adiposo mayor, ya cuesta más que le llegues con una aguja convencional. ¿Ok? Entonces, L1, L2 no se hace porque ahí termina la médula. L2, L3, excelente sitio, es el referente de la línea imaginaria de cresta a cresta. Y L2, L3, L4, perdón, también es una excelente opción. Entonces, aquí por ejemplo, en este otro esquema, vemos cómo termina la médula en el espacio L1, L2. Ahora, por alguna razón debe haber aquí un error en el esquema porque este no sería el cuerpo L3. Estaríamos hablando de que si fuera el cuerpo L3, diríamos que la médula termina entre L2 y L3 y no es así, sino que es en el espacio L1, L2, tal y como está aquí. Pero no pasa nada, de ser así, de ser como es lo correcto, esta punción está en el espacio L2, L3, que es la clásica, o en el espacio L3, L4, que también es perfectamente válida. Muy bien, y ya habiendo hecho mención de eso, diremos que el líquido cefalorraquídeo, una vez que lo obtienes, el líquido comienza a fluir, sale. Al líquido no se lo debe aspirar, es peligroso, sino simplemente aquí pues porque está la jeringa, pero el esquema mejor es este, porque una vez que llegas el líquido comienza a fluir y empieza a gotear. Al líquido hay que recibirlo con su goteo normal. Sin embargo, antes de permitirle su salida, es normal, es correcto hacer una medición que se llama raquimanometría. Se los mostraré en un esquema más adelante. Lo cierto es que aquí colocas una llave, aquí colocas un tubo graduado y el líquido va subiendo, 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 subiendo. Llega un momento en el que ya no sube. Hasta donde llega, esa es su presión. La presión se mide en centímetros o milímetros de agua y lo normal es que sea, si lo tomamos, acuérdense que un centímetro son 10 milímetros. Si es en milímetros es de 80 a 180 milímetros de agua, pero si es por centímetros va de 8 a 18. Incluso en algunos libros comentan que puede considerarse hasta 200 como el tope máximo, pero la mayoría de los libros lo mencionan de 80 a 180, que sería lo correcto, ¿no? Y
¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una punción lumbar? Bueno, obtenemos el líquido y el líquido tiene elementos dentro de sí. No, tiene muchísimos, pero los elementales, los fundamentales son las proteínas. Las proteínas en cualquier líquido, llámese sinovial, pericárdico, pleural, peritoneal, el líquido tiene una cierta cantidad de proteínas. Es lo normal en la fisiología, pero ¿qué sucede cuando un líquido está inflamado? Cuando un líquido está inflamado, las proteínas se elevan. Así que así puedes determinar si hay una peritonitis, si hay una pleuritis, si hay una artritis, porque no solo basta con que haya incremento de líquido, sino que esté inflamado. Y la forma de saber que hay inflamación es la proteína. En este caso, las proteínas del líquido cefalorraquídeo se llaman proteinorraquia. Las proteínas normales deben de ser de 18 a 42. Cuando yo enseño esto, siempre doy esta analogía para que nunca lo olviden. Y ya si me quieren tachar abajo del video de misoino y lo que sea, me da igual, porque en realidad es para fines didácticos. Pero miren, las proteínas deben ser como las mujeres. Deben ser de 18 a 42. Siempre les digo así porque ya de 18 pues ya es un buen desarrollo, hasta 42 ya estuvo bueno. Pero bueno, si tenemos en otros libros que son menos estrictos, consideran de 15 a 45. Pero yo les digo que por lo menos aquí en México, ya aquí es peligroso porque huele a Ministerio Público. Y ya esto huele a Casa del Árbol. No es cierto, es pura broma, pero bueno, digamos que son referentes. Si una persona, el líquido cefalorraquídeo menor no puede estar, no hay un motivo por el cual. Sin embargo, mayor sí puede estar. Cuando el líquido cefalorraquídeo supera los 45, sorpresa, ese líquido está inflamado. Ese exceso de proteínas le da ciertas cualidades o características al líquido. Para empezar, el líquido hace espuma con facilidad si se medio agita. Por un lado. Por otro lado, a medida que tiene más proteínas, el líquido se va tornando un poco más amarillo, color ámbar. Algunos laboratorios como refieren como jantocrómico, cetrino, pajizo, color paja, color ámbar, ambarino, son como diferentes tonalidades de amarillo. A mayor amarillo, mayor contenido de proteínas de ese líquido. ¿Ok? Y hay algo, no sé si lo mencionaré luego, pero por si se me llegase a olvidar, lo digo aquí. A veces el proceso inflamatorio es tan crónico y tan severo del líquido que las proteínas son tan altas que, ¿qué creen? El líquido cefalorraquídeo coagula. Parece tonto, pero sí, coagula. Ya me tocó en algún momento cuando fui residente, un paciente líquido estaba bastante amarillo. Cuando lo llevamos al laboratorio, nos salen que no podían analizarlo. Y dijimos, pero ¿por qué o qué? Si llevamos bastante. Y da la casualidad que nos reportan, el líquido se coaguló, ya no lo podemos centrifugar. Entonces, a ese se le llama fenómeno de Freund, F-R-O-I-N. ¿Ok? Entonces, cuando pudimos hacerle una nueva punción, ¿cómo resolvemos esto? Porque acuérdense que si se forma coágulo ya no puedes cuantificar células. Lo mismo que pasaría con una muestra de sangre, una biometría hemática, si se les llegara a coagular. Ya no podrían evaluar cuánto tiene hemoglobina, hematocrito, bueno, lo mismo. Entonces se le hizo una nueva punción, pero impregnamos con un poquito de heparina al tubo y asunto resuelto. Ahí sí ya le pudieron medir las proteínas. Creo que en ese caso las proteínas eran como de 150, 180, pero era una cantidad terrible de proteinorraquia. Pero bueno, otro elemento también tenemos de líquido es la glucosa. Lo que ya habíamos mencionado, todo lo que inflama al líquido elevará las proteínas. Puede ser inflamación traumática, neoplásica, autoinmune, infecciosa, tóxica, todo lo que lo inflame. ¿Ok? Vamos a la glucosa. La glucosa y la glucemia tienen una relación directa. Porque la glucorraquia, que así se llama, es un destilado de la glucemia. Si una persona es diabética y tiene glucemia de 500, la glucorraquia no será de 500, pero estará cercana a 500. Generalmente inferior, pero cercana. No sé, vamos a poner un ejemplo, estaría como en 480, 450. Si una persona tiene glucemia normal, imagínense 100, la glucorraquia estaría en 90 o en 80.
¿Ok? Si la persona tiene hipoglucemia de 50, seguramente la glucorraquia estará como en 40 o en 30. ¿Ok? Entonces, siempre van a ir de la mano las dos cifras, pero existe alguna situación en donde la glucorraquia, es decir, la glucosa del líquido, se le esté comiendo un agente. Y por lo tanto, la diferencia entre la glucemia y glucorraquia se vuelve abismal. El parámetro correcto para que nosotros podamos evaluar si la glucorraquia es normal o es patológica es este criterio. Primero, que la glucorraquia sea 2/3 o más de la glucemia. Entre más cercanos, mucho mejor. Entre más alejados, peligroso. Pero el tope mínimo es 2/3. Les voy a poner un ejemplo. Si tenemos una persona que tiene 120 de glucemia, ¿ok? 1/3 de 120 es 40. Lo mínimo que debe tener de glucorraquia es 80. Porque con 80 cumple los 2/3. Obvio, si tuviera 90, mejor. 100, mejor. Pero ¿qué pasa si este paciente tuviera 60 de glucorraquia? Ya no, porque 60 no es el 2/3, no es el 60%, sino es apenas la mitad. Entonces, potencialmente, este líquido está patológico, hay hipoglucorraquia y la hipoglucorraquia está presente fundamentalmente en dos patologías. Cuando hay una meningitis bacteriana o cuando hay una meningitis tuberculosa o cualquier agente que consume glucosa. Pero hay otro criterio que está acá, que la diferencia no supere los 60 miligramos por decilitro. Si nosotros queremos juzgar y evaluar bien al líquido, tenemos que tomar en cuenta los dos parámetros. Volvamos al caso. Si el paciente tiene glucemia de 120 y tiene glucorraquia de 70, sí reunió este criterio porque la diferencia no superó a 60. Si tiene 70 de glucorraquia y tiene 120 de glucemia, entonces la diferencia son 50. Es correcto, entonces llena bien porque la diferencia no superó los 60. ¿Ok? Y aunque no haya cumplido este criterio, porque el criterio te pediría para ese paciente por lo menos 80. No lo cumplió, pero tenía 70, así que este sí lo cumplió. Esos líquidos son los que entran en el limbo o en la ambigüedad, porque tú dices, bueno, cumplió uno, pero no el otro. Pero ¿qué sucedería si este paciente, teniendo 120 de glucemia, tiene 50 de glucorraquia? Ya estuvo que no cumplió este criterio, ni cumplió este. Para este tendría que tener mínimo 60, pero no, tuvo 50. Entonces, si un paciente con con glucemia de 120 tiene glucorraquia de 50, no llena criterio, no llena criterio. Y en ese momento tú dices que hay hipoglucorraquia, entonces es patológico. Y esto te orienta a una infección bacteriana o tuberculosa, porque son los que consumen glucosa, ¿ok? Y obviamente disminuye ante estas infecciones que ya habíamos mencionado. Otra cosa más, las células de líquido cefalorraquídeo, yo siempre le digo igual para fines didácticos que deben ser como los policías, deben de ser de 0 a 4. Si tú en una calle no encuentras un policía, por lo menos aquí en Tabasco, eso es de lo más normal. Puede haber uno, dos, andan haciendo un rondín, tres, cuatro, pero si ves de pronto un bulto de 20 policías, quiere decir que ahí ocurrió algo, un asalto, un robo, algo. No es normal. Entonces, encontrar 0 células es normal, encontrar 4 también es normal. Esto difiere un poco en pediatría. En pediatría se considera que hasta 8 células por campo puedan ser normales. ¿Ok? Entonces, ¿en qué casos aumentan las células? Aumentan ante procesos en general inflamatorios o procesos infecciosos. Cuando hay un severo incremento de las células se los llama pleocitosis. Y en el momento en que hay pleocitosis el líquido cambia de aspecto, se comienza a ver turbio. Y obviamente si hay un proceso infeccioso serio puede hasta verse purulento. Pero bueno, lo que más eleva la celularidad son infecciones fundamental o sobre todo de tipo bacterianas. ¿Ok? Aquí tenemos
unos diferenciales del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo puede alterarse en varias patologías. Aquí les puse cuál sería lo normal. El aspecto es agua de roca, es incoloro, las proteínas van de 15 a 45, las células de 0 a 4 y la glucorraquia con los criterios que ya mencioné. O 2/3 o una diferencia no mayor a 60 miligramos por decilitro de la glucemia. ¿De acuerdo? Si tú le haces una tinción de Gram, no hay nada, una tinción de Bar, o ácido alcohol resistente o de Ciel-Nielsen, no sale nada, una de tinta china no sale nada, y realmente lo que tú le quieras hacer al líquido sale limpiecito. ¿Ok? Pero si una persona tiene ciertas condiciones clínicas, cuando llegue su momento hablaremos de meningitis, hablaremos de neuroinfecciones. Así que esto es como un adelanto. Realmente no les quiero ahogar mucho con información, sino solamente como dar un pequeño adelanto de qué cosas se alteran en un líquido. Por ejemplo, si el paciente tiene una meningitis aséptica, se le llama meningitis aséptica a las meningitis de origen viral. Aunque no es lo frecuente, virus pueden invadir el espacio y pueden causar inflamación de las meninges y obviamente inflaman al líquido. Si tú lo mandas al laboratorio, ese líquido no va a crecer nada. ¿Estás infectado de algo? Sí, pero es viral, no es visible y no crece. Entonces, por eso es que toma su nombre de aséptica. No hay una infección. Sí la hay, pero no como la podemos ver, así que se le cataloga como aséptica. Generalmente los virus no hacen mucho ruido. Así que el líquido tendrá generalmente aspecto normal, generalmente tendrá una coloración normal. Las proteínas son las que pueden elevarse discretamente o llegar a ser de hecho normal. La celularidad también puede ser normal o un discreto aumento, pero muy discreto, ¿ok? La glucorraquia, los virus no consumen glucosa, así que la glucorraquia de ese líquido será normal. Tú le harás una tinción de Gram, te dirá no hubo nada, tinción de Bar no hubo nada, tinta china no hubo nada. En general el líquido casi es normal. La clínica obviamente es la que te da datos de una meningitis porque tiene los signos meningios, pero no detectas alteraciones. Entonces tú dices, ok, esta debe ser una meningitis aséptica. Y el tiempo de evolución normalmente es de días. El paciente se queja de que lleva 3 días, 5 días, que empezó con cefalea, lo exploras y tiene todos los signos meningios, lo que ya veremos en otro video. ¿Ok? ¿Qué sucedería cuando tenemos una infección bacteriana, una meningitis bacteriana? No sé, la bacteria que se les ocurra. Para empezar, el líquido al salir saldrá turbio. Para continuar, el color puede variar porque puede estar amarilluzco, puede estar blanco, blanquecino, puede tener tonalidades grisáceas, es variable. Y las proteínas de ese líquido de fuerza van a estar elevadas. Las infecciones, sobre todo bacterianas, elevan mucho las proteínas. Entonces, este líquido de entrada, estas proteínas le van a dar un aspecto amarilluzco, pero como los detritus celulares lo enturbian, ya no se alcanza a distinguir bien. A menos que no hubiera células, distinguirías lo amarillo, pero bueno. Y las células están sumamente incrementadas, es decir, hay pleocitosis. Si tú le mides la glucosa a ese líquido cefalorraquídeo, va a estar por los suelos. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo te das cuenta de inmediato, o como decimos acá, de volada, te das cuenta que tiene una infección bacteriana porque tiene hipoglucorraquia, pleocitosis, hiperproteinorraquia y un aspecto turbio. Cuando tú le mandas al laboratorio a hacer una tinción de Gram, te dice, salió con tinción Gram positivo. Asunto resuelto. O la tinción de Bar, pues aunque la pides por protocolo, la tinta china la pides, no te van a revelar nada. Y generalmente el cultivo sale positivo. Obviamente en el cultivo tú logras ver qué agente es. Ahora, tú no vas a esperar a un cultivo para iniciarle un tratamiento. Entonces, le inicias un tratamiento empírico y ya con el cultivo en la mano, si es necesario, lo cambias. Un detalle, si tú le haces la punción lumbar después de haber iniciado un tratamiento antiinfeccioso, antibacteriano, tal vez, aunque tengas una meningitis bacteriana, ya no te salga nada, porque el líquido lleva impregnado antibiótico. ¿Ok? Entonces, obviamente, de preferencia se debe hacer la punción lumbar y todo esto justo antes de iniciar la primera dosis de antibiótico. Y la evolución de estos pacientes es de días. Miren, un detalle que no mencioné en la diapositiva anterior.
en el esquema previo, se los digo ahora. Cuando van a hacer una punción lumbar, por favor, pidan una glucemia, porque con esa glucemia ustedes tendrán un parámetro. Si ese paciente, si en el momento de la punción el paciente tenía glucemia de 300, imaginen, y sale la glucorraquia de 100, para empezar no cumple ninguno de los dos criterios, porque 100 es apenas un tercio de la glucemia y 100 está arriba, está alejado 200 de la que tiene el paciente de la glucemia. Entonces, esos 100 de glucorraquia es patológico, porque acuérdense que no juzgamos a la glucorraquia por su cantidad neta, sino por su cantidad en relación a la glucemia. Entonces, para poder juzgar bien esto, cuando hagan una punción lumbar, hagan una química sanguínea o díganle a la enfermera, por favor, quiero una glucemia capilar, o mandan al laboratorio una muestra de glucosa. El asunto es que necesitan el parámetro, ¿ok? La evolución de una meningitis bacteriana es de días. ¿Qué pasa si tenemos una meningitis tuberculosa? En la meningitis tuberculosa, el aspecto del líquido casi siempre es normal o puede verse con un colorcito amarilluzco, xantocrómico, pajizo, cetrino. ¿Por qué? Porque las proteínas se elevan. Normalmente las tuberculosis tienen una evolución de semanas a meses. Entonces, el líquido se está inflamando mucho tiempo, lo que da lugar a elevación notable de proteínas. De hecho, elevan un poco más proteínas la tuberculosis que las bacterianas en sí. La celularidad en la Mycobacteria tuberculosis está incrementada, pero casi siempre la elevación no es tanta. Así que quítenle aquí un par de flechas, yo no sé por qué se me pasaron, porque sí hay celularidad alta, pero no. Normalmente las tuberculosas no levantan tanta celularidad como lo hicieran las bacterianas. ¿Ok? Y la glucorraquia, que es la cantidad de glucosa, está severamente disminuido. Es más, los textos mencionan que entre la meningitis bacteriana y la tuberculosis, indiscutiblemente la tuberculosa produce hipoglucorraquias más extremas. Yo lo creo así porque fíjense que solamente una vez en mi vida me reportaron una glucorraquia de 5 miligramos por decilitro de glucorraquia. 5 jamás lo había visto y fue en un paciente tuberculoso. Mientras que una bacteriana te reportan, no sé, obviamente tengan presente la glucemia, pero me la han reportado de 30, 40, 50, pero jamás abajo de 10, pero las tuberculosas sí pueden hacerlo, ¿ok? Obviamente la tensión de Gram no te reportará nada. Algo muy importante, cuando estás buscando una meningitis tuberculosa, puede que el bacilo ácido alcohol resistente a la tensión, o decía el Nielsen llamada también, no te salga nada aunque la gente ahí esté. Entonces, a como puede salir positiva, puede no salir nada, aunque sea tuberculosa. ¿Queda claro? La tinción de tinta china no te reporta nada, pero puedes avanzar otros estudios, por ejemplo, ADA, que es la sigla de una reacción de laboratorio que se llama amindesaminasa o amindeaminasa, o PCR, que es reacción en cadena de polimerasa de la tuberculosis. Es posible que aquí reveles a la gente. Esto puede ser de gran ayuda para el diagnóstico, ya les había dicho. El paciente te va a decir que tiene evolución de semanas a meses, ¿ok? Y cuando es una meningitis por hongos, una meningitis fúngica, porque las hay, el líquido puede ser normal o turbio, el aspecto normalmente es amarilluzco, xantocrómico, cetrino, las proteínas tienen que estar muy altas, pero la celularidad no la elevan tanto, realmente es muy poco. Y el líquido va a estar con glucorraquia normal porque los hongos no se dedican a consumir la glucosa, así que van a tener lo patológico pero con glucorraquia normal. Las tinciones no te van a dar nada, ni Gram ni bar, pero la de tinta china puede salir positiva. Obviamente la evolución también es de semanas a meses, en este aspecto se parece a la tuberculosa. Y hay meningitis carcinomatosa, cuando una persona tiene un cáncer, el cáncer invade al espacio subaranoideo, invade las meninges, las inflama, las fibrosa y puede el aspecto ser variable. Fíjense que en algún momento yo, cuando fui residente, había un paciente que tenía una cefalea intensa, le hicieron la punción lumbar y el líquido salió negro. Le hicieron porque le encontraron que había engrosamiento de las meninges y el engrosamiento era una metástasis de un melanoma. El melanoma estaba en la planta del pie y honestamente
no nos habíamos fijado y el paciente no había mencionado eso. Entonces, y el líquido cefalorraquídeo estaba negro, entonces estaba invadido de metástasis todo las meninges y el líquido estaba de este color negro, parecía tinta china. ¿Ok? También el color puede ser variable, puede ser hemorrágico, puede ser amarilluzco, puede ser incoloro. Las proteínas generalmente van a estar elevadas, la celularidad es variable que estén elevadas. Hay leucemias que pueden invadir las meninges. Hay cánceres sólidos que pueden invadir la meninges, entonces es variable. La glucorraquia normalmente tiende a estar normal, aunque algunos libros mencionan que puede haber hipoglucorraquia ante la meningitis carcinomatosa. Las tinciones de gran tinta china no te van a revelar nada, pero hay una prueba especial que es el Papa Nicolau, así como la prueba que le hacen a las mujeres buscando cáncer cervicouterino. Bueno, este es un método especial en busca de células en división activa, células en mitosis. Esto, si ven una gran cantidad de células en proceso de división, se considera que hay una actividad compatible con malignidad. Entonces, el Papa Nicolau ayuda a establecer esto y la evolución puede ser de semanas, meses o años. ¿Ok? Y finalmente tenemos una variedad de meningitis química que es la hemorragia subaranoidea. Aquí lo que sucede es que se rompe un vaso, sale la sangre y la sangre se combina con el líquido cefalorraquídeo. Déjeme decirle que la sangre es espantosamente inflamatoria cuando no está dentro del vaso. Sangre en el peritoneo produce peritonitis, sangre en la pleura, pleuritis, sangre en la articulación, artritis. Una hemartrosis es altamente dolorosa. Bueno, una sangre que sale al espacio subaranoideo produce una meningitis química. El líquido sale rojo hemorrágico. Las proteínas pueden estar normal o elevadas, depende del tiempo que lleve la hemorragia, y la célula está extremadamente alta, pero a expensas de eritrocitos. Normalmente la glucorraquia es normal, las tinciones no te dicen nada, pero hay un detalle. Cuando hay hemorragia subaranoidea, aparecen glóbulos rojos rotos porque se lisaron porque están en un medio no ideal, que es en el líquido cefalorraquídeo. Cuando lleva 2 horas o más de estar ahí se rompe y a esos eritrocitos rotos se los llama crenocitos. Cuando abordemos hemorragia subaranoidea lo detallaré un poco más. Y puede ser evaluación de minutos, horas y días, porque la hemorragia subaranoidea se instala de forma súbita. Y bueno, esto es lo que nos puede regalar de conocimientos este esquema. Ahora vamos a hablar de la punción lumbar. La preparación al paciente con una punción lumbar, primero le debemos haber pedido una neuroimagen por una razón, porque si una persona llega a tener un tumor, hipertensión intracraneana, acuérdense que hacer una punción es obtener líquido y obtener líquido es descomprimir al encéfalo y descomprimirlo puede precipitar una herniación y hay hernias que pueden matar. El paciente se nos puede morir en el pleno procedimiento. Entonces, para descartar un efecto de masa, tenemos que hacerle una neuroimagen. Puede ser una tomografía de cráneo o puede ser una resonancia. Eso depende del diagnóstico que ustedes estén queriendo integrar. ¿Ok? Entonces, hay que descartar hipertensión intracraneana, que es una contraindicación relativamente absoluta para una punción lumbar. También tenemos que tener una glucemia reciente para que podamos equiparar con el resultado de glucorraquia. También, obviamente, tenemos que conocer la técnica. No podemos ponernos a hacer un procedimiento si no sabemos la técnica. Obviamente, nadie sabe algo hasta que lo hizo por primera vez, sí, pero no puedes ir a explorar, intentar hacer un procedimiento cuya técnica ignoras. La primera vez que lo hagas tienes que saberlo, tiene que estar en tu mente la técnica, cómo se hace. Y obviamente hay que explicarle al paciente, le vamos a hacer una punción lumbar, es una aguja que introducimos en su espalda, es un procedimiento a ciegas, la finalidad es obtener un líquido que circule en su cerebro, queremos poder ayudar para el diagnóstico y darle un mejor tratamiento, pero tenemos que decirle que a lo mejor le pegamos un vasito y le generamos un hematoma, o a lo mejor picamos y no obtenemos nada, aunque es rarísimo, es posible que con la aguja le metamos una infección y se forme un absceso pequeño donde hagamos la punción. En algunos casos extremos es posible que con la aguja le demos un llegue a una pequeña raíz nerviosa y le genere un toque eléctrico y sensación de dolor.
y puede quedar con ese dolor durante días, semanas, meses o años. Es posible que piquemos un vaso dentro de la médula, dentro del canal raquídeo, perdón, y produzcamos un hematoma y el hematoma acabe siendo grande y requiere una neurocirugía. O sea, no crean que uno le explica eso queriendo que no se lo haga. Miren, honestamente es que sucedan esas cosas ya de plano es una mala suerte. Yo no puedo decirle cuántas funciones he hecho en mi vida. Yo diría que ya llevo algunas miles, no sé, tampoco tantas, unas 1500, no sé. Pero todas las que hice cuando fui residente y todas las que he hecho ahora ya como neurólogo, jamás afortunadamente se me ha complicado nada. La técnica la tienes que conocer, pero es una realidad que se puede complicar. Por eso es que así sea una en un millón, no deja de ser una. Y solo Dios sabe quién va a ser ese uno, si te va a tocar a ti o no. Entonces, tienes que advertirle todo lo que puede ocurrir. Idealmente te debe firmar y acto seguido le haces la punción. Pero esto es lo correcto, ¿ok? Posicionas al paciente, ya habíamos mencionado que lo colocas en decúbito lateral. Si no es el caso, tendría que ponerlo en posición sedente, ¿ok? Como en este caso, que ya les había explicado en un esquema anterior. Y obviamente haces la punción. Formalmente, lo correcto es que se haga raquimanometría. Ahora, no sé si lo menciono más adelante, pero por si sí o por si no, ¿qué estructuras son las que va tocando la aguja conforme va penetrando? Para empezar, la piel. Seguida de la piel, tejido celular subcutáneo. Del tejido celular subcutáneo, aquí hay un ligamento entre apófisis espinosa y espinosa, y este ligamento, que aquí no lo muestra, pero aquí estaría, se llama ligamento epiespinoso. Luego tenemos este ligamento que sí se muestra aquí, que va del tronco hasta la punta de la apófisis espinosa de una vértebra y de otra. Este se llama ligamento interespinoso. Luego tenemos otro ligamento que aquí se representa que se llama ligamento amarillo. El ligamento amarillo es durísimo. Entonces, piel, tejido celular subcutáneo, ligamento epiespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo. Y fíjense que abajo del ligamento amarillo tenemos a la dura madre. ¿Ok? Y abajo de la dura madre tenemos al aracnoides. Y acuérdense que el líquido cefalorraquídeo está en el espacio subaracnoideo. Entonces, cuando perforamos la aracnoides, inmediatamente comienza a fluir el líquido gota a gota. Entonces, hay algo importante. El ligamento amarillo es extremadamente duro. Tú vas avanzando la aguja, la vas avanzando y todo es suave. Bueno, de hecho, lo más duro es la piel. Y después de la piel todo va suavecito. Y si está gordito, cuanto y más. La aguja avanza sin mayor obstáculo. Si de pronto sientes algo duro, pero lo sientes, miren, es que tendrían ustedes que haber tenido una aguja costurando de preferencia un pantalón de mezclilla. Bueno, si se dan cuenta que la aguja se encuentra una resistencia, pero no es una resistencia sólida, ya está. Acto seguido le empujan un poco más y claramente se siente como que rompieron algo. En ese preciso momento ya traspasaron el ligamento amarillo y como lo traspasaron, digamos que con cierto empuje, casi siempre te llevas a la dura madre y a aracnoides, y por eso es que casi siempre, inmediatamente despuesito de haber sentido que rompiste algo, comienza a fluir el líquido. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede si la aguja la desviaste y avanzas y de pronto te encuentras algo duro? Pero ese duro no es como una tela de mezclilla, sino ese duro es como si pegaras una aguja contra una pared. Te fuiste mal. Seguramente le estás pegando a un hueso, a una saliente ósea. Si la desviaste puede haber sido acá o acá. Entonces, nunca va a pasar. Nunca vas a llegar al líquido, a menos que quieras hacer un aspirado de médula ósea. O sea, no lo vas a lograr, seguramente desviaste. Otro pequeño detalle, la aguja la introduces en el espacio y diriges la punta como si quisieras salir en el ombligo del paciente, como en este caso. Vean cómo la aguja está oblicua, como si quisieran salir al ombligo. Acá no se ve, pero es exactamente lo mismo. Entonces, la aguja no es horizontal, porque puedes pegarle con la punta a esto, nunca vas a llegar al espacio. Entonces, es oblicua
Atraviesas todo eso y acto seguido obtienes el líquido y se mide la presión del líquido por manometría. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué haces con el líquido? Lo llevas a analizar al laboratorio. ¿Se acuerdan del cuadro previo? Con tinciones, Gram, Bar, tinta china, citología, Papa Nicolau y todo lo que tú le quieras pedir porque se supone que quieres llegar a un diagnóstico. Obviamente también tienes que conocer las complicaciones del líquido. Muchos pacientes dicen, doctor, ¿y cuántos días debo estar en cama después de la punción? Espérese, si por día se producen casi medio litro de líquido. O sea, tú le vas a extraer 3 tubos, 2 tubos, depende de lo que le quieras buscar. No sé, alguna enfermedad autoinmune, encefalitis autoinmune, no sé, estás en protocolo de una esclerosis múltiple. Bueno, tal vez le pidas hasta 4 tubos. Unos que vayan para Gram, Bar, tinta china, no sé, otro que vaya para cultivo, otro que vaya para pruebas especiales, ADA, PCR, y otro que mandes a otras pruebas especiales, incluso a otro país, porque puede darse el caso, ¿no? Proteína 1433, bandas oligoclonales, anticuerpo antiacuaporina 4, no sé, depende de lo que tú estés buscando. Pero como sea, si a cada líquido lo llenas con 4 cc, 4 de un tubo, 4 de otro, 4 de otro, 3 tubos, normalmente quitas 12 centímetros de líquido, no pasa nada. Al paciente le colocas un parchecito con una gasa y ya cuando se vaya a bañar que se lo quite y asunto resuelto. El paciente puede estar caminando después de 1 hora o 2 porque no es gran cosa lo que le sacas de líquido, ¿ok? Y aquí en este esquema bonito vemos cómo está la aguja y antes de que se nos empiece a escapar el líquido le metes una llave de 3 vías y luego le pones la escala. Esta es la escala que les digo que es el raquimanómetro. El líquido va subiendo, 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 subiendo. Llega un momento en que el líquido ya no sube. En el momento en que se detuvo, incluso si son observadores, puede ver una sutil oscilación. Cuando el paciente respira, jala aire, baja tantito. Y cuando el paciente expira, sube tantito. Hay una pequeña variación en este aspecto, pero como sea, ya no sube ni baja. Esa es la presión. Y lo normal es de 80 a 180 milímetros de agua. ¿Ok? Ya, este es el esquema de la manometría. Y en rarísimos casos puedes obtener líquido por la punción en la cisterna magna. Este esquema lo encontré en internet, honestamente no lo encontré. Hay un libro por allí que tengo, pero no ubiqué la imagen. Solamente una vez en la vida me tocó hacer este procedimiento. La persona tenía un aparente cuadro de hipertensión intracraneana. Los libros mencionan que cuando haces una punción a este nivel, obtienes un líquido, si bien es cierto que puede herniarse, la posibilidad de herniación es baja, porque la compresión le estás haciendo, virtualmente estás entrando al espacio intracraneal formal y estás obteniendo el líquido in situ. Esta maniobra no se considera, es relativamente peligrosa, avanzas la aguja, virtualmente estás obteniendo el líquido de la cisterna magna. Entonces, con mucho cuidado se puede hacer. Yo no conozco de nadie que lo haya hecho. Los libros lo mencionan. Yo solamente una vez en mi vida lo hice. Salió muy bien el procedimiento. El líquido salió espantosamente turbio, como jamás nunca había visto. Ya le habíamos intentado una punción lumbar. No había dado nada, pero había datos para pensar que había cierto dato de hipertensión intracraneal porque no había efecto de masa y nos encontramos con esto. Probablemente el líquido de tanto material purulento se tapó. Bueno, es difícil saberlo, pero solamente para hacer mención del procedimiento, pero insisto, es extremadamente raro. Yo ya no lo he visto en otros libros, no sé si es algún procedimiento que hoy en día se haya hecho o quedó como tantas otras cosas como la neumoencefalografía que ya quedó para la historia, que ya no está vigente, que ya no existe más. Pero bueno, se los comento porque, bueno, pudiera ser que haya oportunidad de que se haga. Y bueno, todo lo que ya les había dicho, el paso de la aguja, aquí está, piel, tejido celular subcutáneo, ligamento epiespinoso, ¿ok? Ligamento interespinoso, ligamento amarillo, ¿ok? Dura madre, que está adosada al aranoides, y después del aranoides, por fin, sale el líquido, lo que yo les había mencionado. A manera de chascarrillo, no sé, solamente como broma, yo le digo a mis alumnos, miren, yo les recomiendo que hagan una punción lumbar en su vida
para que tengan la experiencia o la sensación de que por lo menos rompieron algo en su vida. Porque el ligamento amarillo es claro, se siente claramente cuando lo atraviesas con la aguja, ¿no? Miren, yo no sé, yo en mis años mozos, yo alguna vez me perforé la oreja, no sé, en la época de rock, punk y esas cosas. Además de dolor, cuando la aguja atraviesa el lóbulo de la oreja, se siente que desgarraste algo. Es la misma sensación, pero bueno, no sé si a estas alturas, yo ahorita veo que están más aniñados los jóvenes de hoy en día. Yo no sé si se hagan eso, pero también es como otro recordatorio de esa sensación de que rompieran algo. También hay otra cosa que rompes en la vida, pero bueno, eso cada quien lo descubrirá o no, que da una sensación parecida. Muy bien, el líquido cefalorraquídeo ya les había dicho, obtienes 2 o 3 tubitos de 3 a 10 centímetros cada uno, depende de lo que estés buscando, y le pides todos los gabinetes habidos y por haber que tú le quieras pedir, porque se supone que debes, obviamente no le vas a pedir todo a todos, le vas a pedir un estándar a todos. Citología, citoquímica, gram, bar, tinta china, cultivo. Sin embargo, hay cosas que ya se deben individualizar dependiendo de lo que estás buscando. ELISA, ADA, PCR. Por ejemplo, en el caso de la neurocisticercosis, hubo un tiempo en el que también lo complementabas con ELISA para cisticerco, pero yo creo que esta prueba tampoco se usa. Las bandas oligoclonales, proteína básica de mielina, en busca de establecer para criterios de esclerosis múltiple o algún anticuerpo en específico. Y obviamente pues la citología para saber la celularidad, la citoquímica donde buscas proteínas, células, glucosa, lactato y tinciones para ver cómo está la tinción de Gram, Bar, tinta china, que te van a ayudar a establecer el diagnóstico. Y obviamente otros más, anticuerpo antiacuaporina, proteína 14-3 cuando estás buscando establecer diagnóstico de esa demencia de rápida progresión llamado enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Busque en Papa Nicolau buscando células malignas y la búsqueda de crenocitos cuando queremos considerar o tenemos en mente la hemorragia subaracnoidea. Entonces, esto es complejo, no le pides todo a todos, pero hay un básico que le tienes que pedir al líquido para que sea correctamente estudiado. Y finalmente tenemos al paciente de la vida real, lo posicionamos en la posición fetal lo más posible, preparamos el campo, acto seguido nos vestimos nosotros, debe de ser una técnica correcta, con una bata quirúrgica estéril, hacemos la colocación de guantes con la técnica cerrada para que no contaminemos nada, le hacemos la antisepsia, obviamente siempre del centro a la periferia, podemos utilizar isodina espuma, yo lo prefiero, se puede utilizar amuchina, se puede utilizar isodine, en general son los más utilizados. Yo por mucho prefiero el isodine espuma porque me permite ver dónde pasé y dónde no, porque pues hay que ser cuidadoso en eso. Siempre del centro a la periferia, lo haces una vez, lo haces otra vez y lo haces una tercera vez. Y ya después de eso, agarras una gasa limpia y del centro a la periferia limpias. Pero eso ya no lo puedes hacer. Lo puedes hacer más veces, pero yo solamente lo hago una del centro a la periferia para quitar el exceso y una vez que tocó la periferia, eso ya no puede volver al centro porque contaminaría. Entonces, ¿qué haces? Ya que esté seco, colocas el campo hendido, la punta de la pinza que te ayudó a limpiar se considera contaminada, así que ya no puede tocar más ni tus manos, ni la espalda, ni el campo. Solamente que la utilizas para agarrar el borde del campo, acto seguido la tiras hacia acá para que el campo no se te vaya a caer. Entonces te sirve para fijar, ya tienes al campo fijo. Aquí estoy ubicando la cresta ilíaca. Entonces tocas para ubicar la cresta ilíaca, ubicas la otra, la línea imaginaria y acto seguido, ¿qué es lo que haces? Introduces la aguja oblicua como si quisieras llegar al ombligo y ya sabes lo que vas atravesando: piel, tejido celular subcutáneo, ligamento epiespinoso, interespinoso, ligamento amarillo. Cuando sientas que rompiste algo, seguramente en 1 milímetro o 2 saldrá el líquido. Aquí tenemos cómo se debe recuperar al líquido. Lo recuperas, obviamente, con goteo a goteo, no se debe succionar.
Y aquí tenemos, aquí lo único que me faltó fue la raquimanometría, pero recuerden que ya se los mostré en otro esquema antes de que comiences a obtener líquido, porque si llenas de líquido vas a perder presión y la medición ya va a ser una medición incorrecta, va a ser una medición incompleta. Cuando ya por fin obtuvimos el líquido, el tubo, los que vayamos a llenar, 2, 3, 4 tubos, finalmente esta aguja tiene una guía, le colocamos la guía y ya después de eso simplemente retiramos la aguja y al tiempo que retiramos ya tenemos una gasita para evitar que vaya a escaparse sangre o líquido, más bien para protegerlo, y luego en esta gasita colocas, no sé, micropore, cinta, tela adhesiva, lo que tú quieras para que la sostenga. El paciente no necesita un cuidado especial. Terminando esto, que se vaya, ya cuando le toque irse a bañar, se puede bañar, se lo quita, se pasa jabón, agua, lo que quiera, estropajo, y ya no necesita volverse a colocar nada. A la hora, insisto, del procedimiento puede hacer lo que le venga en gana, se bañe lo que quiera, esto no necesita mayor cuidado. Y finalmente aquí tenemos el líquido cefalorraquídeo que debe tener un aspecto agua de roca, incoloro, transparente. Y eso es todo lo que tenemos que saber el día de hoy. Espero que haya sido ameno, traté de hacerlo dinámico. Yo creo que con esto ya no les quedaría absolutamente ninguna duda de lo que concierne al líquido cefalorraquídeo y el procedimiento de punción lumbar, que aunque es un tema aparte, va empalmado, así que los uní para que tuvieran un impacto didáctico mucho mejor. Denle me gusta si les agradó, espero tenerles aquí para la siguiente. Si este es el primer video que vean, busquen otros. Trato de tener la misma dinámica en estos aspectos. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado. Les deseo que tengan un día excelente, lo que queda de él. Nos vemos hasta la próxima. Chao.